Bienvenidos a un nuevo video de los Pre 2020. Bueno, atención porque se nos van acabando esta temática que estamos viendo este año con los Pre, que es para cumplir su deseo. Solamente quedan 3 videos, el del sábado y el del miércoles ya finalizaríamos con esta temática. Pero atentos porque se viene otra. No crean que vamos a terminar acá la actividad de los Pre. Bueno, y en el video de hoy queremos seguir con esta misión que tenemos este año, que es cumplir el deseo de Dios. Y lo que vamos a ver en esta tarde o en esta noche es: Dios desea que crezcamos. Ahora, solamente decir que Dios desea que crezcamos abarca un montonazo de cosas. Y es por eso que vamos a leer un versículo para saber y entender de qué manera Dios desea que crezcamos. Por supuesto, para cada cosa que nosotros queremos hacer o implementar en nuestra vida, nuestro ejemplo siempre es el Señor Jesús. Y es por eso que vamos a ver en la Biblia de qué manera Dios desea que crezcamos, como lo hizo en la vida de Jesús. Miren lo que dice Lucas 2:52. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En este video vamos a ver puntito por puntito de qué manera Dios desea que crezcamos. Y como vimos y leímos en el versículo de recién, lo primero que dice es que Jesús crecía en sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría siempre lo asociamos al conocimiento, lo asociamos a la inteligencia. La definición de sabiduría es esta: sabiduría no solamente es saber, sino también es saber hacer. Y como nuestro ejemplo es el Señor Jesús, y Él creció en sabiduría, tenemos que entender que cuando el Señor Jesús nació, era un bebé. Tenía que estar en los brazos de su madre, tenía que alimentarse de su madre. Y cuando fue creciendo, el Señor Jesús tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender un oficio con el que trabajaba con su padre, tuvo que aprender también a relacionarse con la gente. El Señor Jesús creció en sabiduría, no solo en el conocimiento de las cosas, sino también haciendo las cosas que Él aprendía. El Señor Jesús lo que más sabía era acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo era Dios. Él sabía lo que Dios quería, pero Él también era humano, 100% hombre. Entonces Él tuvo que aprender también las Escrituras. ¿Cómo? Pasando tiempo en la iglesia. Desde los 8 años a sus padres se le había perdido el Señor Jesús y lo buscaron por todos lados. ¿Y sabe dónde estaba? En las sinagogas. Y no solamente Él aprendía, sino que Él justamente en ese momento estaba enseñando de la palabra de Dios a los grandes maestros. No solamente el Señor sabía y enseñaba, sino que Él también aprendía. Y como dijimos, la sabiduría no es solamente saber, sino es también saber hacer. El Señor Jesús tuvo que aprender y tuvo que aprender a hacer. ¿Saben lo que dice la Biblia? Hebreos 5:8 dice que el Señor Jesús tuvo que aprender obediencia. Porque estando en este mundo, el Señor Jesús tuvo que aprender la voluntad de Dios y tuvo que aprender a serle obediente a Dios. Eso es sabiduría, saber y saber hacer. Entonces, el primer punto es que Dios desea que crezcamos en sabiduría. ¿De qué manera? Aprendiendo la palabra, leyendo las Escrituras, yendo a la iglesia, aprendiendo a incorporar todos esos conocimientos, y no solo eso, sino ser obedientes. Porque la sabiduría es saber y saber hacer también. Siguiendo con el versículo que estamos estudiando en Lucas 2:52, el Señor Jesús también crecía en estatura. Y esto nos habla primeramente de la característica de Dios, de que Él era 100% hombre. No es que Él llegó al mundo un día y ya estaba y era el Señor Jesús que todos conocemos, sino que Él tuvo que ir creciendo. Él vivió 33 años en este mundo donde fue creciendo, y una de las formas fue en sabiduría y en estatura. Cuando la Biblia nos enseña que el Señor crecía en estatura, también podemos aprender que el Señor cuidaba su cuerpo, cuidaba el templo del Espíritu Santo, porque era consciente de lo que su cuerpo era. No lo exponía a riesgos, no lo exponía a situaciones en las que Él tuviese que salir lastimado. El Señor Jesucristo cuidaba su cuerpo y crecía en estatura porque sabía perfectamente que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Y no solo el cuerpo del Señor Jesucristo es templo del Espíritu Santo porque Él era Dios, sino, miren lo que dice acá en la Biblia. 1 Corintios 6:19 nos enseña que nuestro cuerpo, si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro cuerpo hoy es templo del Espíritu Santo.
Entonces, ¿de qué manera desea Dios que nosotros crezcamos? En estatura, sabiendo y siendo conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuidándolo de todos los peligros que podamos llegar a encontrarnos en la vida. Por ejemplo, siendo conscientes y no andando como un loco en la moto, en el caso de que uno pueda manejar en moto. U otro ejemplo, no exponernos en peleas con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con un vecino, ir y agarrarse las trompadas. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo para que podamos seguir creciendo en estatura. O muchas veces descuidamos nuestro cuerpo y no queremos comer porque nos vemos mal, o porque queremos comer y vomitar después todo lo que comemos porque nos vemos gordos y nos sentimos gordos, y nos importa demasiado cómo nos ve la gente, sin importarnos quizás muchas veces cómo nos ve Dios. Que eso es lo más importante. Y lo que ve Dios es que este cuerpo que Él nos regaló es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios desea que crezcamos en estatura siendo conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Siguiendo con lo que dice el versículo, el Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. ¿Qué significa esto de que el Señor Jesús crecía en gracia para con Dios? ¿Saben qué significa? Que en cada cosa que el Señor Jesús hacía, demostraba que amaba y glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque como dice Juan 14:15, dice que si nosotros lo amamos al Señor Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús guardaba sus mandamientos, los mandamientos de Dios, y los ponía por obras. Y de esa manera crecía en gracia para con Dios. Entonces, si nosotros queremos cumplir el deseo de Dios, tenemos que saber que Dios desea que crezcamos en sabiduría para con Él, para con Dios. ¿De qué manera? Guardando los mandamientos de Dios. No solo escuchando estos videos, no solo yendo a la iglesia, sino todo esto que escuchamos y todo esto que aprendemos en la iglesia o cuando leemos la Biblia en nuestra casa, guardarla en nuestro corazón y guardarlo en nuestra memoria y saber y conocer todo lo que el Señor quiere. Y no solo en eso, sino como vimos en el primer punto, la sabiduría, poner en práctica. Guardar los mandamientos para que en nuestra vida nosotros podamos demostrar que amamos a Dios. Y por último, el versículo dice que el Señor Jesús crecía en gracia para con los hombres. ¿Y qué significa esto? Y perdónenme si suena como un poco atrevida la comparación que voy a hacer en este momento, pero crecer en gracia para con los hombres no quiere decir que si el Señor Jesús tuviese hoy una red social, tendría 1 millón de seguidores. Tampoco quiere decir que sus publicaciones tendrían 1 millón de likes. En gracia para con los hombres no quiere decir que todo el mundo lo amaba y lo admiraba, sino que el Señor Jesús crecía en gracia para con los hombres, porque cada cosa que Él hacía hacia otra persona, la hacía con amor, la hacía con una buena cara, no la hacía quejándose, no la hacía enojado, no lo hacía de mala gana. Él crecía en gracia para con los hombres, porque a medida que Él iba creciendo y se iba relacionando, todo lo que hacía, lo hacía bien, lo hacía alegre, lo hacía contento, lo hacía para glorificar a Dios. Y de esa manera crecía en gracia para con los hombres. ¿Y qué enseñanza que es esto? Porque cuántas veces nosotros vamos creciendo y el hecho de crecer a veces nos da la autoridad para contestar mal a mi mamá, para decirle, no voy a ir a hacer eso, no voy a levantar la ropa, no voy a acomodar mi habitación, no, que vaya mi hermanita a hacer las compras, mi hermanito, yo ya estoy harto de ir. Muchas veces a nosotros nos toca relacionarnos con personas, y en este caso ahora en cuarentena más que todo con nuestra familia, y muchas cosas de las que nos piden, nosotros las hacemos de mala gana, o no solamente eso, sino que un día nos levantamos de mal humor y tratamos mal a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, lo que sea. ¿Y saben qué? Eso no es crecer en gracia para con los hombres. Crecer en gracia para con los hombres es relacionarnos y hacerlo todo dando gloria y honra a Dios. Haciendo todo alegre, haciendo todo de buena gana, sin quejarnos, sin estar enojados. De esa manera nosotros crecemos en gracia para con los hombres. Te animo a que hoy tomes el compromiso de crecer de estas 4 formas en las que el Señor nos enseña, porque nosotros queremos cumplir su deseo. Bueno, y hasta acá fue el video de hoy. Atención, se prenden las hornallas. Cocinera, con su receta secreta usted logra alegrarme la mesa. Hola chicos, bienvenidos a la receta de Marce. Hoy cocinamos mini piseta. Para eso necesitamos pan, salsa, queso, jamón, aceituna y fritolín.
Muy bien, vamos a empezar poniéndole el fritolino a nuestra asadera. Fritolino o aceite, no hay problema. Después vamos a cortar el pan en rodajas, no muy finitas. Después de haber cortado nuestro pan, vamos a ponerle la salsa riquísima que ustedes van a preparar. Pueden ponerle los condimentos que ustedes prefieran. Y así, con mucho cuidado y paciencia, vamos a ponerle la salsa a todos nuestros pancitos. Tiene la magia que tienen las cocineras. Bien, vamos así. Perfecto. Mil veces mi tema. Una vez que ya se han puesto la salsa a todos, le van a agregar el jamón. Si no tienen jamón, no hay problema. Seguro les va a salir riquísimo lo mismo. Vamos a doblar el jamón para que no sobresalga tanto. Y si lo querés cortar en tiritas, cortalo en tiritas, no hay problema. Una vez que ponemos el jamón en todas nuestras rodajitas de pan, vamos a agregarle el queso. A mí el queso me encanta, así que le pongo mucho. Mezclan tu receta con la letra de este tema para ti. Ahí le vamos a ir poniendo un poquito de queso a cada uno. Con su receta Y cuando tengamos todos listos, vamos a ponerlos en nuestra asadera. La magia que tienen las cocineras. No los pongan muy juntos, así el queso cuando se derrite no se les pega todo. Una vez que tenemos todos acomodados, lo vamos a meter al horno con mucho cuidado y la ayuda de alguien que esté en la casa. Sus manos tienen la magia que tienen las cocineras. Lo metemos al horno Se cocina y lo dejamos por 5 minutos o hasta que vos veas